La última trompeta. El cielo se estremeció con un sonido tan potente que recorrió toda la tierra. Era la trompeta final, la señal que anunciaba el cumplimiento de la promesa divina, la resurrección de los muertos en Cristo y la reunión de los fieles con su Salvador. Daniel y su grupo de creyentes se arrodillaron, abrumados por la magnitud del momento, sintiendo un temblor espiritual que recorría sus almas y cuerpos. Nunca antes habían experimentado una sensación tan intensa de poder y gloria. En todas partes, los muertos en Cristo comenzaron a levantarse. Sus cuerpos, transformados y glorificados, brillaban con una luz que reflejaba la pureza de Dios. Las lágrimas se convirtieron en risas de alegría, los lamentos en cantos de victoria. Daniel presenció cómo amigos, familiares y creyentes de generaciones pasadas eran reunidos en un abrazo eterno, libres de dolor, enfermedad y sufrimiento. Era la promesa cumplida, la vida eterna, la esperanza que había mantenido firme a tantos durante la persecución y la oscuridad. Se manifestaba de manera tangible y gloriosa. Mientras los fieles ascendían, un viento celestial parecía envolver la tierra, levantando a quienes aún vivían con fe viva. Daniel sintió cómo su propio cuerpo era transformado, sintiendo un poder sobrenatural recorrer cada fibra de su ser. Ya no había miedo, ni duda, ni cansancio, solo la certeza absoluta de estar en la presencia del Señor. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, mientras su corazón reconocía la fidelidad de Dios que había acompañado cada oración, cada ayuno y cada proclamación de fe durante los días más oscuros. La trompeta continuó resonando, y el mundo presenció el despliegue del poder de Dios. Aquellos que habían permanecido firmes, aunque perseguidos y amenazados, ahora eran levantados con gloria y honor. La justicia divina se manifestaba claramente. La obediencia y la fe en Cristo eran recompensadas con la vida eterna, mientras que los que se habían entregado al engaño de la bestia quedaban atrás, enfrentando la consecuencia de su elección. Mientras ascendía con los suyos, Daniel proclamó con voz potente: «Gloria a Dios. La muerte ha sido vencida, la mentira ha sido destruida, y la verdad brilla para siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y por tu justicia». Cada palabra era un eco de gratitud que recorría el cielo, resonando junto al sonido de la última trompeta, que marcaba no solo un final, sino el cumplimiento de la promesa más grande, la vida eterna junto al Salvador. En ese momento, Daniel comprendió plenamente que la esperanza cristiana no es un sueño, sino una realidad segura. La última trompeta no solo llamaba a los fieles, sino que anunciaba al mundo entero que Cristo es la victoria, que la fe verdadera prevalece y que nadie que confíe en Él será abandonado jamás. La eternidad había comenzado para los suyos, y la tierra se preparaba para recibir un tiempo de justicia y gloria que no tendría fin. Un nuevo comienzo. El cielo se abrió en una visión tan deslumbrante que Daniel apenas podía comprenderla. Todo a su alrededor brillaba con una luz que no quemaba los ojos, sino que llenaba el corazón de paz y gozo. El viejo mundo, con su pecado, dolor y corrupción, había desaparecido. En su lugar, un cielo nuevo y una tierra nueva se desplegaban ante sus ojos. Las ciudades eran de cristal puro, los ríos brillaban como plata, y los árboles daban frutos que jamás se marchitaban. La tierra parecía respirar la gloria de Dios en cada rincón. Daniel caminó entre los suyos, contemplando un mundo donde ya no existían la tristeza, la enfermedad ni la muerte. Sus lágrimas eran de gratitud y felicidad, porque todo lo que habían esperado y soportado ahora se manifestaba en plenitud. Recordó cada persecución, cada noche de oración y ayuno, cada declaración de fe en medio del miedo, y comprendió que todo había valido la pena. El amor de Dios y su justicia se habían manifestado de manera perfecta. Los fieles se reunían en comunidad, pero no como antes. Ahora había comunión plena, comprensión perfecta y paz absoluta. Daniel observó a los niños jugando sin temor, a los adultos trabajando con gozo, y a los ancianos descansando en la seguridad que solo Dios puede dar. Las cicatrices del pasado habían sido sanadas,
y la creación parecía rejuvenecida, llena de vida y armonía. Cristo mismo caminaba entre ellos, radiante, con los brazos abiertos, dando la bienvenida a cada alma que había permanecido fiel. Daniel se acercó y cayó de rodillas, agradeciendo de corazón: Señor, gracias por tu fidelidad, por no abandonarnos en medio del caos, por cumplir cada promesa y restaurarnos completamente. El cielo y la tierra se unieron en armonía perfecta. No había más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. La creación entera reflejaba la gloria de Dios, y cada ser viviente participaba de la plenitud de su presencia. Daniel comprendió que el verdadero descanso y alegría no dependen de las circunstancias terrenales, sino de vivir bajo el reinado eterno del Cordero. Mientras caminaba entre ríos de luz y jardines infinitos, Daniel vio que todos los que habían confiado en Dios compartían la misma alegría. La eternidad no era estática ni aburrida, sino un continuo descubrimiento de la grandeza de Dios, la belleza de la creación y la plenitud del amor divino. Cada instante era un regalo. Cada palabra de alabanza elevaba su espíritu, y cada mirada a la gloria de Cristo llenaba su corazón de paz y satisfacción. Finalmente, Daniel comprendió plenamente que la vida eterna no era un destino lejano, sino una realidad presente y constante. Todo el sufrimiento, las pruebas y la espera habían dado fruto. Ahora estaban en casa, rodeados del amor perfecto de Dios, en un mundo donde la justicia, la paz y la alegría durarían para siempre. Con una sonrisa de satisfacción y lágrimas de gratitud, Daniel exclamó: «Valió la pena esperar. Ahora estamos en casa con nuestro Salvador para siempre». El juicio de las copas. El mundo se tambaleaba bajo el peso de la justicia divina. Las plagas y desastres comenzaron a manifestarse de manera tan intensa que ningún ser humano podía ignorarlas. Enfermedades repentinas que no tenían cura se esparcían por ciudades enteras. Ríos y mares se teñían de rojo como sangre, y el calor del sol parecía abrazar la tierra sin compasión. Cada desastre era un recordatorio de que la paciencia de Dios había alcanzado su límite y que la humanidad debía arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Daniel, en su refugio junto a otros creyentes, observaba con tristeza cómo muchos caían víctimas de estas catástrofes, mientras otros continuaban endureciendo su corazón. Sin embargo, no había desesperación en su espíritu. Al contrario, su fe se fortalecía. Comprendía que los juicios no eran para destruir a todos, sino para despertar a los que aún podían escuchar la voz de Dios y apartarse del engaño de la bestia. Cada noche Daniel se arrodillaba y clamaba: «Señor, toca los corazones de los que aún no se han arrepentido, que vean tu verdad antes de que sea tarde. Protege a tus hijos, fortalece a los que confían en ti y no permitas que el mal prevalezca». Sus súplicas se elevaban como humo aromático ante el trono celestial, y un silencio solemne parecía responderle. Dios estaba escuchando, y su justicia se manifestaría con precisión y misericordia al mismo tiempo. Las ciudades quedaron desiertas. Las calles vacías eran testigos de la devastación. Árboles derribados, casas destruidas, incendios que arrasaban con todo, y un cielo teñido de rojo y negro daban la impresión de un mundo que se despedía. Sin embargo, en medio de ese caos, Daniel y su grupo de fieles proclamaban la palabra de Dios, creyendo que cada oración tenía poder para cambiar corazones y resistir al enemigo. Cada oración de fe era un muro invisible que protegía a los suyos, y un testimonio vivo de la soberanía del cielo. Algunos que habían seguido a la bestia comenzaron a ver la falsedad de su líder. Las promesas de paz y prosperidad habían desaparecido, reemplazadas por el hambre, el miedo y la desesperación. Daniel comprendió que cada alma debía elegir seguir al Cordero o rendirse al engaño. Mientras los juicios se intensificaban, un ángel descendió sobre ellos, mostrando visiones de esperanza. Aquellos que se mantenían firmes en la fe serían recompensados, protegidos y preparados para la venida de Cristo. Con lágrimas en los ojos, Daniel levantó su voz sobre la ciudad desierta y declaró: «Señor, que tu justicia se cumpla, que los que buscan tu rostro sean encontrados,
y que tu nombre sea glorificado sobre toda la tierra. No permitas que el enemigo se regocije, que tu luz brille incluso en la noche más oscura. La fe de los creyentes se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que incluso en medio del juicio más terrible, la misericordia y la justicia de Dios caminan juntas, preparando el camino para la liberación final. El regreso del Rey. El cielo se abrió con un resplandor indescriptible, y un sonido de trompetas celestiales llenó el universo. Jesucristo apareció majestuoso y glorioso, montado sobre un caballo blanco que brillaba con luz pura. Sus ojos eran como fuego que penetraba hasta el corazón, revelando toda verdad y juzgando la injusticia. Su vestidura estaba bañada en gloria, y sobre ella se leía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel y los suyos cayeron de rodillas, conscientes de que estaban presenciando el cumplimiento de todas las promesas divinas. Detrás de Cristo descendió un ejército de santos, ángeles y mártires resucitados, todos radiantes, armados no con armas humanas, sino con la autoridad y el poder de Dios. La tierra temblaba bajo su presencia y el mal, que había oscurecido a la humanidad durante tanto tiempo, no pudo resistir más. La bestia y sus seguidores fueron derrotados instantáneamente, sus obras destruidas, sus mentiras expuestas y su poder desvanecido como humo ante la luz de Cristo. Daniel, con el corazón lleno de gratitud y asombro, proclamó en voz alta, Gloria a Dios, la victoria es de Cristo, y todo aquel que confía en Él no será vencido jamás. Su grupo, así como millones de creyentes de todas partes del mundo, sintieron cómo la autoridad de Jesús transformaba la tierra y el corazón de cada fiel. El mal había sido finalmente derrotado, y la justicia y la paz de Dios comenzaban a manifestarse de manera tangible y eterna. El regreso del Rey no solo era una demostración de poder, sino también de amor. Jesús extendió sus manos y llamó a todos los que habían confiado en Él, los mártires, los perseguidos, los que habían resistido las pruebas más duras. Daniel y su grupo fueron levantados, transformados en cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y temor. La eternidad se abrió ante ellos, y comprendieron que cada sacrificio, cada oración y cada acto de fe había valido la pena. Mientras la gloria de Cristo iluminaba cada rincón de la tierra, Daniel vio cómo los sobrevivientes del juicio se postraban, algunos con arrepentimiento, otros con temor. Los fieles comprendieron que el tiempo de elección había terminado y que la justicia de Dios se manifestaba sin error. Aquella visión de majestad, de triunfo y de luz llenó de esperanza los corazones, enseñando que la fidelidad a Dios siempre es recompensada y que ningún poder humano puede resistir al Salvador eterno. El mal fue vencido, la verdad triunfó y la tierra comenzó a ser restaurada bajo la autoridad de Cristo. Daniel comprendió que el regreso del Rey no era solo un evento histórico, sino el inicio de la eternidad prometida para todos los que confiaron y permanecieron fieles. La paz, la justicia y la gloria de Dios habían llegado para quedarse, y los que habían resistido el engaño de la bestia ahora caminaban en la luz eterna del Cordero.